Seguimos hablando de Guaraní, vamos a hacer el resumen de su participación en el torneo. Vamos a hablar de dos temas principalmente, vamos a hablar de la propuesta y la evolución de cómo se fue dando su juego en los cuatro partidos que jugó. Y vamos a detenernos en el partido de semifinales, que en realidad ha sido el partido, ¿no?, que nos atrajo, nos animó a interesarnos en analizar su trabajo. En ese partido de semifinales frente a Independiente del Valle produjo datos buenísimos, los mejores datos del torneo, como lo digo acá. Eh, Ningún equipo le produjo esos datos a Independiente del Valle, hasta ahí ni siquiera Peñarol en la final, así que eso nos animó a interesarnos en el trabajo. Pero extrañamente, cuando hemos empezado a analizar acá en la fase de grupos los partidos ante Newell's, Orense y Universidad de Concepción, nos topamos con una sorpresa, ¿no?, que fue no volvió a tener la misma performance, ¿no?, lo cual es un poco raro, ya que cuando un equipo propone un juego queda registrado, en los datos no se escapa nada en el análisis, pero como lo digo, ese juego extraordinario que mostró ante Independiente del Valle no lo volvimos a encontrar en los partidos anteriores, ¿no? Entonces de eso vamos a ir hablando, vamos a ir apoyándonos en los datos también para poder ir completando la información. Vamos a empezar. Bueno, vamos a primero mostrar ya este es el sistema de juego que ya he hablado bastante de esto. Tengo un video de 40 minutos explicando de qué manera funciona este sistema de juego. Es un sistema hecho para contrarrestar el fútbol, para neutralizarlo. Es en realidad un sistema que produce posibilidades de juego bastante simples. No hay realmente con una defensa bien parada se logra neutralizar esto. Lamentablemente los otros equipos primeramente no logran entender esto, no logran aceptarlo tampoco porque ellos quieren proponer juego. Bueno, en esa propuesta es lo que abren los espacios, se abren. Entonces, bueno, ellos han trabajado todo esto, han desarrollado tipos de administración, las entrenan, en fin, es todo un sistema que está bien rodado ya desde hace muchos años. La mayoría de equipos ha empezado a utilizar este sistema de juego porque les da el resultado, ¿no?, que es lo que últimamente, estos últimos años, todo el mundo prioriza. A ver, tenemos acá los datos de los cuatro partidos. De forma general vamos a ir entrando en detalle poco a poco. Este es el primer partido frente a Newell's. Las características que podría describirles de este sistema de juego que está aquí es que normalmente van a producir muchos datos en el medio campo, ya que estos tienen tendencia a producir muchas acciones de administración bastante pasivas, administración inerte, ¿no?, que la utilizan para desequilibrar, principalmente es el objetivo principal, ¿no? Los equipos que no son tan buenos haciendo ese trabajo no logran desequilibrar, entonces lo que logran producir solamente son tipo de administraciones pasivas, ¿no? Juegan por afuera o juegan atrás en su propia cancha, etcétera, ¿no? Entonces los mejores, como en este caso Independiente del Valle, Peñarol y Guaraní, han logrado desarrollar estos tipos de administraciones que son mucho más punzantes, ¿no?, mucho más difíciles de controlar, ¿no?, y que abren más espacios. Eh, Así que una generalidad que produce este tipo de sistemas, ya lo podemos saber, ¿no?, identificarlo rápidamente, es la gran producción de datos en el medio campo, ¿no? Acá nos vamos a encontrar sobre todo con juego táctico, ¿no? Acá en amarillo está el medio campo y esto es en fase de recuperación. Y como podemos ver es una de las principales características, ¿no? Algo que no debería estar, no debería aparecer ahí. Recordemos, si analizamos el juego, eh, que nos encontramos en el medio campo en fase de recuperación. A ver, imaginemos la jugada y una jugada, recuperamos en el medio campo. ¿Qué intentan hacer los jugadores normalmente? Si tienen una idea un poco clásica, lo que intentan es jugar ahí, después de la recuperación intentan construir, ¿no?, tejer, combinar. Bueno, en este caso no hay esa intención. En este caso lo que se busca es mantener la posesión, salir de la presión, volver a tener la pelota, mantener la pelota, y para eso no tienen realmente, arriesgar no es
el principal objetivo, ¿no? Si ven un espacio, no van a arriesgar, ¿no? Van a lo seguro, lo principal es desarmar al adversario y por eso que se va a ir amontonando las acciones acá en el medio campo, ¿no? Así que esta es una de las características, digamos, tradicionales de estos tipos de sistema de juego, ¿no? Después podemos ver que hay una producción también aceptable de acciones en zona ofensiva, esto es fase de construcción, fase de recuperación, en donde justamente la fase de recuperación en verde es la que debería presentar más situaciones, ¿no? Debería ser mayor, ya que este sistema está rodado para funcionar en recuperación. En construcción lo que vamos a encontrar son, cuando vamos a entrar en detalle vamos a verlo, eh, vamos a encontrar acciones sobre todo pasivas, ¿no? Incluso es un sistema que lo han rodado para utilizar la construcción para generar recuperaciones, ¿no? Por ejemplo, la segunda pelota, mandan un pelotazo delante de la línea defensiva obligando al defensor a rechazar. Bueno, ellos van por la segunda pelota, ¿no? Ya tienen dos satélites, dos jugadores que van como satélites acompañando la jugada, pero no van a la primera pelota, no es esa su intención, sino es un juego. Eso hace mover al defensor, ¿no? Tienes que tener coordinación con tus mediocampistas defensivos que estén atentos a eso. No te queda otra opción más que jugar también a eso, a esa misma figura, y así van controlándote en el juego, ¿no? Entonces lo que encontramos acá, lo vamos a ir viendo más adelante en azul, son realmente acciones inertes. Normalmente es lo que hay, ¿no? Así que podemos ver, no nos engañemos, ¿sí? Ya que son 39 acciones en fase de construcción en zona ofensiva, lo cual, y acá más 46, son prácticamente 80, 90 acciones que te garantizan, digamos, las posibilidades, ¿no? De poder haber controlado el partido, dominado y de haber podido tirar al arco, ¿no? Pero no nos engañemos, en su mayoría lo vamos a ver más adelante, son acciones bastante inertes, como digo, utilizadas sobre todo para eh, generar recuperaciones, ¿no? Aquí en recuperación tienen el mandato ofensivo, pero incluso vamos a ir viendo que incluso en recuperación, donde están, digamos, de alguna manera obligados a ser ofensivos, ya que el adversario está desequilibrado, incluso ahí, a causa de la mediocridad, a causa de esta, digamos, obediencia que tienen hacia ese sistema de juego, vamos a encontrarnos incluso que hasta en recuperación se ponen a administrar, a utilizar estos tipos de administraciones inertes, ¿no? Este tipo de administraciones. Peñarol, por ejemplo, lo hacía hasta prácticamente el final del campo, ya solamente cuando estaba en el área era donde incluso ahí también lograba implementar, ¿no? Mucho transporte buscando penal, ¿no? Te llevaba realmente hasta el borde del campo, ¿no? Así que como ven, son datos que hay que saberlos interpretar, conociendo, como digo, este sistema de juego, ¿no? Es, ya he hablado de esto bastante. Aquellos que se interesan en eso, ahí están los videos, siempre lo pongo en la descripción para que lo vean. Así que esta sería de forma general las características, ¿no? Entonces vemos que ha habido más producción. ¿Cuál de estas zonas son las que, digamos, podría garantizarnos un resultado? Sobre todo esa, ¿no? En fase de recuperación, ¿no? El cuarto partido, vamos a ir viéndolo más adelante cuando entremos a hablar de la semifinal. Vamos a ver que acá hay un gran defecto. Esto ya es el total del primer y segundo tiempo, ¿no? Pero vamos a ir viendo más adelante, en el partido de semifinales tuvo grandes problemas, ¿no? Creo que logró hacer solamente 9 acciones o 3 acciones, no recuerdo bien, pero lo que produjo aquí fue bastante poco, porque fue justamente, no, perdón, estos son de Guaraní, ¿no? Me refiero a su rival, Independiente del Valle, ¿no? Independiente del Valle lograron, como vemos, produjeron buenas acciones, sobre todo en fase de recuperación, y Independiente del Valle produjo realmente bien poco, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante. Así que los mejores datos que ha podido obtener hasta aquí han sido justamente el partido de semifinal, ¿no? El partido que hemos analizado último ante la Universidad de Concepción han sido bastante distorsionados, ¿no? Como vemos, solo el primer tiempo, digamos, de alguna manera podríamos contabilizarlo como datos válidos, entre comillas, pero ya lo del segundo tiempo son datos bastante ensuciados, ¿no? Por la falta de exigencia,
por la propuesta del adversario, ya que, como lo he dicho, estos sistemas funcionan sobre todo perfectamente con equipos que intentan construir fútbol, ¿no? Pero cuando se topan con un equipo que les propone lo mismo, los datos son mucho más ajustados, ¿no? Ya se trata de ver quién hace mejor el trabajo. Así que tenemos acá datos bastante distorsionados. El segundo partido, este partido que es el que lo pierde frente a Orense, eh, hay un esfuerzo por intentar, como vemos, ¿no?, de querer producir porque estaban perdiendo el partido. Y como vemos, ese esfuerzo siempre se va a traducir por una producción mínima de acciones en el medio campo en fase de construcción, ¿no? Esta es una zona de transición, lo vamos a ir viendo más adelante. El defecto aquí siempre va a ser en los pases, ¿no? Son pocas acciones, pero incluso pueden tener hasta 100 pases en solamente 10, 3 acciones, ¿no? Son características de este tipo de juego, ¿no? Entremos al detalle para ver qué tipos de acciones, justamente lo que estaba diciendo. Acá tenemos el primer partido, el segundo, el tercero y el cuarto. Vemos pues que principalmente lo que producen son juego táctico, ¿no? Es la característica principal de este equipo, ¿no? Juego táctico, mucho fútbol de destrucción, ¿no? Bien defensivo, pero principalmente eso, ¿no? ¿Qué es lo que produce tu equipo? Mi equipo produce bastante acciones de fútbol táctico y algunas de estas acciones que han tenido éxito se han podido traducir en algunas acciones ofensivas, ¿no? Pero siempre con el marco táctico. Empiezan administrando, ¿no? Empiezan administrando aquí, salen desde atrás, administrando de forma inerte, por afuera, etcétera, van avanzando en el terreno, y ahí van haciendo por lo menos unos 10 pases, ¿no? Sin ningún valor, moviendo, rotando por afuera para intentar mover al adversario. En el espacio intentan romper líneas, y de ahí, si hay la posibilidad, si el adversario es tomado por sorpresa, si el adversario no conoce este sistema, no conoce lo que están haciendo, puede haber alguna posibilidad, ¿no? Pero siempre es bajo esta base táctica, ¿no? Entonces, estos tipos de acciones son las acciones que vamos a ir viéndolas aquí. Como vemos, son todas acciones, porque estamos hablando de una variante. Son un pelotazo, como lo digo acá, ¿no? Un transporte, un centro, un pase en profundidad. No es elaboración que te logran combinar y entran al área, no. No, las combinaciones, los tipos de administraciones que tienen son para desequilibrar, no buscan ir hacia adelante, son para desequilibrarte. Una vez que te encuentran lo más desequilibrado posible, tienen la lucidez y la posibilidad para mandar un pase en profundidad. El jugador está solo, patea el arco, es gol, ¿sí? Entonces el arma principal es el desequilibrio, no es pues una jugada elaborada, no hay eso, ¿sí? Entonces esto es lo que vemos acá, son jugadas sin elaboración, pero que se terminan en tiro al arco, ¿sí? Como lo vemos, es una de las características. Entonces realmente, como lo digo yo muchas veces, no hay que tenerle mucho temor a estos sistemas, ¿no? Con una línea bien parada, una línea defensiva bien parada, los espacios deberían cerrarse. Estos equipos sí se verían obligados a retroceder, ¿no? Porque no van a arriesgar jamás, ¿no? En fútbol de construcción son, digamos, un poco lo que el desecho, es lo que han rechazado durante el partido. En este tipo de equipos podemos tomarlo de dos maneras. Una es posibilidades, lo cual mayormente rechazan. Guaraní lo rechazaba, las posibilidades que se le presentan de construcción. Hay un contragolpe, tiene los espacios, tiene todo, pero el jugador quiere insistir con este marco táctico, ¿no? De primero administrar para desequilibrar, ¿no? En vez de aprovechar, ¿no?, la idea básica que es atacar, ¿no? No. Bueno, esas son estos tipos de acciones, ¿no? Acciones que no han podido, donde queda desvelado pues su incapacidad de poder construir, ¿no? Ya perdieron la noción del tradicional del juego, porque se han abocado en desarrollar solamente fútbol táctico, administraciones preparadas, ¿no? Y ya no tienen mucha este, intención de querer desarrollar su propia imaginación, su improvisación, etcétera, ¿no? Lo que es normalmente los valores tradicionales del fútbol, ¿no?
Por eso que vemos también que en fase de construcción, a pesar de haber tenido las oportunidades, siguen habiendo siempre acciones sin elaboración de poco puntaje, ¿no? No hay acciones de 7 8 puntos, no. Lo que tenemos son acciones siempre sin elaboración, ¿sí? Esto es un sistema de juego que va, esto queda claro, las acciones que van a producir son acciones siempre sin elaboración. Estos equipos no tienen elaboración, ¿sí? La única elaboración, no se confundan, es estas administraciones que hacen, pero lo hacen para desequilibrar, jamás es para atacar, hacer gol, ¿no? Como los trabajos que hace Bielsa, por ejemplo, ¿no? Eh, Así que esto es el primer partido. Recordemos, ante Newell's lo gana. Con este marco táctico le alcanzó para poder lograr el resultado. Llega el segundo partido frente a Orense. Increíblemente, no increíblemente, sorpresivamente lo pierde, ya que era superior. Partido bastante cerrado, pero Orense era inferior, aunque conocía también el trabajo, también estaba haciendo el mismo sistema de juego. Y vemos, ¿no? Las posibilidades se presentaron. Como vemos, muchas posibilidades acá, todas acciones sin elaboración, pero que fueron al área. Algunas se terminaron en tiro al arco, que fue afuera. Y en fase de construcción igual. Tuvieron las situaciones y como vemos, hay muchas acciones. 8 7 6 acciones. Es decir, ¿no? Esta quizás ha sido el partido ante Orense, fue, digamos, lo más cercano que eh, podemos encontrar del partido que va a afrontar en semifinales, ¿no? En semifinales tuvo la posibilidad de generar en ambas fases, ¿no? En fases juego táctico y en fútbol de construcción, ¿no? Situaciones normales. Y es, digamos, este la performance que más se acerca a esta, ¿no? Porque acá estuvo en exigencia, estuvo perdiendo, pero no me recuerdo bien, minuto 68, no recuerdo bien. Y empezó a exigirse, esa exigencia es lo que le llevó a desarrollar este juego, ¿no? Fue buenos datos, pero como digo, siempre con esta misma característica, este handicap, ¿no? Que demuestra pues que es su falta de elaboración, ¿no? Falta de elaboración va a ser siempre a causa de los jugadores que tiene talentoso como Segovia, por ejemplo, el número 10, que te hace acciones individuales, ¿no? Acá están, acciones sin elaboración, acciones individuales, ¿no? Pero fueron muchas. Lamentablemente terminó perdiendo el partido. Esta, digamos, es el segundo partido, justamente el partido que pierde es, digamos, la segunda mejor performance que hemos podido ver en este sistema de este equipo, ¿no? Después llega el partido ante Universidad de Concepción, como vemos, aunque aparecen muchos datos también en fase de construcción y aquí también, ¿no? En juego táctico. Eh, ya lo dijimos, son datos bastante distorsionados por la exigencia, la falta de exigencia del rival, por la propuesta del rival. Recordemos también que Universidad de Concepción ya no tenía nada que perder, ¿no? Fue un partido, lo afrontó de manera más que todo para cumplir, ¿no? Así que los datos acá son bastante datos vacíos prácticamente porque no hubo mucha exigencia, ¿no? Hasta aquí los mejores datos han sido los datos ante Orense, ¿no? Sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Y así llega, de esta manera llega a semifinales, ¿no? Eh, y acá es donde logra sorprender con los datos extraordinarios que pudo hacer. No solamente ellos, sino Independiente del Valle, ¿no? Quedó totalmente anulado. El primer tiempo lamentablemente no pudo concretar las pocas acciones que tuvo de gol, ¿no? Vamos a hablar de eso al final, cuando estemos hablando del partido semifinal, ¿no? Simplemente acá para resumir los tipos de acciones, sí, acciones tácticas, muchas acciones con fútbol táctico, y vamos a ver más adelante cómo el contraste con lo que hizo Independiente del Valle fue prácticamente nulo, ¿no? No logró hacer nada prácticamente, ¿no? En fútbol de construcción igual, se le presentaron las ocasiones, bueno, había los espacios, tienen el talento, lamentablemente como lo vamos a ir viendo, no es algo que habían trabajado, no era algo que habían explotado, ¿no? Se presentó por el talento de sus jugadores, ¿no? Tenía muchos jugadores ofensivos muy buenos, rápidos, que eso les permitía crear muchas situaciones ofensivas, y por eso es que vemos muchas acciones en fase de construcción, incluso en semifinales, ¿no? Estos datos que vemos acá son datos buenísimos que ni siquiera Peñarol en la final ha podido igualar, ni el mismo Independiente del Valle, ¿sí?
de esto habrá sido el 50% que se ha visto. Del 50% de producción de estos datos, la mitad podemos decir que ha sido la final, ¿no? Una final bastante floja, si hablamos de trabajo, ¿no? Entramos más en detalle, vemos ahora qué tipo de acciones fueron, ¿no? Qué tipo de acciones produjo. Como vemos, hemos dicho que esta es la fase de construcción, es zona ofensiva, es utilizada principalmente para generarse recuperaciones. Si tienen la posibilidad de ser ofensivos, pues lo van a hacer, pero principalmente, como vemos, es fútbol táctico, ¿no? Es este tipo de administraciones que ya les he dicho, administraciones pasivas, inertes, que son utilizadas sobre todo para desequilibrar, ¿no? La fase de construcción, es decir, cada vez que tuvieron la pelota, saque lateral, saque desde el arco, pelota parada, etcétera, fue utilizado para sobre todo crear, generar fútbol táctico, ¿no? Y algunas situaciones que intentaron, como digo siempre, terminarse contigo al arco, ¿no? Son todas siempre acciones sin elaboración, como digo, administran por afuera, arrinconan al adversario y un pase de profundidad y listo, ¿no? Eso se encuentra solo en el área, patea y listo. Esa es una de sus acciones contabilizadas, ¿no? También vemos que este es el partido ante Newells, ¿no? También pudo generar algunas acciones a partir de la construcción, siempre acciones sin elaboración, ¿no? Lo podemos ver. Datos aceptables, con el respeto del marco táctico que estaba desarrollando, le alcanzó en ese partido para poder lograr el resultado, ¿no? Llega el segundo partido contra Orense. Se esperaba que también, porque Orense, Newell's estaba jugando mejor que Orense, pero lamentablemente lo pierde el partido ante Orense, ¿no? Sorpresivamente. Los datos que produce, como lo dije, también son buenísimos, como podemos ver, de que hay producción aquí, de que estos juegos tácticos se logra traducir en acciones ofensivas, el trabajo está cumplido, ¿sí? Ese es un poco su mandato. Y mucho mejor, sobre todo si es en fase de recuperación, ¿no? La construcción es, si el adversario lo permite, logran hacerlo, pero su mandato principal es sobre todo en recuperación, lo vamos a ir viendo después. Lo mismo en fútbol de construcción, ¿sí? Tuvo pues las posibilidades de poder, no tanto de la construcción como de la recuperación, ¿no? Estos son los datos del tercer partido frente a la Universidad de Concepción. Como vemos, datos también bastante a partir de la construcción. El primer tiempo sobre todo hubo mucha construcción, ya después el segundo tiempo hubo todo esto que vemos acá, ¿no? Fútbol de posibilidades que se presentaron, ¿no? Estos son los datos de las semifinales. Como vemos, hay una gran diferencia. Tuvo el control del partido, incluso pudo hacerlo tanto de la construcción como de la recuperación. Como vemos, la diferencia con los tres partidos anteriores es grande, ¿no? Es muy grande, ¿sí? Acá hubo dominio y estamos hablando de semifinales. Este partido lo perdió injustamente. Y no solamente eso, sino que los datos del adversario de Independiente del Valle fueron pues totalmente inferiores, no llegan ni al 10% de lo que produjo en ese partido guaraní, ¿no? Por eso es lo lamentable, ¿no? Lo triste. Fue este partido lo que nos animó a comenzar a analizar el trabajo de este equipo, ¿no? Así que datos buenísimos, sobre todo en semifinales, ¿no? La recuperación ante Newells, como vemos acá, podemos ya tener un registro. Ya estos son registros de ver qué o cuánto le basta, cuánto necesita para poder vulnerar a los equipos. Obviamente que acá hay que primero también tener medido al rival para saber qué tipo de rival es, ¿no? Qué tipo de juego preparar. Pero esto ya nos da un registro, ¿no? De saber cómo el equipo se comportó. Hay que analizar acá el trabajo de Newells para comparar. También fue bueno el trabajo de Newells, ¿no? Si hablamos de este tipo de sistemas, también fue bueno. Vamos a ver incluso que Newells le termina ganando a Orense también, ¿no? Lo termina eliminando. Los datos son buenos, ¿no? Como he dicho acá en recuperación, hay mandato ofensivo, entonces no deberían aparecer muchas de estas acciones, pero como vemos también se permiten de generar acciones tácticas, ¿no? Lo cual no es el mandato, pero esto nos dice mucho de cómo, lo que estaba diciendo al comienzo, ¿no? Cómo no tienen ningún problema en recurrir siempre al fútbol táctico a pesar de que están en fase de recuperación, ¿no? A pesar de que tienen mandatos ser ofensivos. Las acciones ofensivas están aquí, esas posibilidades, ¿no?
pases, transportes, centros, ¿no? Tiro de afuera, en fin. Y también tenemos esto también que es siempre interesante. En este caso también es una crítica porque son acciones de construcción que deberían ser mejor aprovechadas, es decir, tendrían que tener un mejor valor estar aquí y no aquí, pero demuestran simplemente que a pesar de que tuvieron las posibilidades de construir, jamás pudieron elaborar algo mejor, ¿no? Todas sus acciones son siempre de fútbol sin elaboración, ¿no? Transporte, porque hay espacios, es un contragolpe o un pase largo y se acabó, ¿no? Ese tipo de... Pero no hay una elaboración, ¿no? Un sistema de juego que funcione para justamente desarrollar este... No lo hay, no lo hay. El fútbol está hecho para explotar el fútbol táctico, ¿no? El sistema, perdón. Eh, Acá son fases, esta es la fase destructiva, ¿no? También fase defensiva, ¿no? De recuperación, contragolpes y fase destructiva, ¿no? Bien. Hay muchas fases, yo he podido registrar hasta ahora 4, pero hay como 8 que tendría, ya es un detalle muy aparte, ¿no? Hasta ahora basta con estas fases. Como vemos acá, un fútbol bastante simple ante Orense, ¿sí? En una sola fase, la fase digamos más tradicional que hay es el fútbol táctico, fútbol de construcción. El resto de fases no hay prácticamente. Y como vemos, estos datos devastaron para ganar el partido, pero para perder el partido, ¿no? Estos son los datos que el segundo partido, este es primero ante Newell's. Esto podría explicar de alguna manera la razón, ¿no? Estábamos viendo el primer cuadro, donde vamos a ver los tipos de acciones acá. Esto es ante Orense, ¿sí? Como vemos hay mucho juego táctico, hay algunas acciones de, de acciones ofensivas y también hay fútbol de construcción, ¿no? ¿Dónde están esas acciones? Vamos a ir viéndolo acá. Están aquí sobre todo, ¿no? Ante Orense. Aquí lo vemos, ¿sí? Y aquí. Es decir, ante Orense fue la construcción, ¿no? Esa obligación de tener que proponer. Orense estaba ganando, tenía que rechazar pelotas, le cedía la iniciativa, eso les ha permitido tener la pelota y a partir de ahí gestar sus acciones, ¿no? Por eso encontramos acciones de construcción que predominan por sobre las acciones de recuperación que están aquí, ¿no? Hay muy pocas acciones de recuperación, ¿sí? Poquísimas acciones de recuperación. ¿Y qué pasa cuando hay poca acción de recuperación? Bueno, este es un indicio de que justamente eh, el trabajo no ha sido desarrollado adecuadamente, ¿no? Trabajo pobre, se necesita muchísimo más quizás acá, aunque hay, igual no son muy letales, ¿no? Las acciones como vemos no son de 5 o 6 puntos, ¿no? Son acciones, digamos, aceptables. Bueno, perdió el partido, no pudo producir algo mejor, ¿no? No hay acciones tantas de recuperación, de contragolpe. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía, ¿no? Orense se replegó, le cedió la iniciativa, por eso la mayoría de acciones van a ser siempre, las vamos a encontrar aquí, en fase de construcción, ¿no? Datos buenos. Estos son datos buenos, lamentablemente no le alcanzó con eso. Ante Universidad de Concepción vemos cómo abundan, ¿no? En todas las fases, ¿no? Eh, en todas las fases de juego prácticamente. Como he dicho, sobre todo son los datos del primer tiempo lo que nos interesa. El primer tiempo estuvo ganando 2-0, ya el segundo tiempo es bastante distorsión, donde empiezan a aparecer este tipo de acciones, ¿no? Y donde se empieza a desvelar justamente esa crítica, ¿no? Recordemos que este es el partido previo a la semifinal, es decir, de esta manera llegaba, ¿sí? Ya mostrando estos defectos, ¿no? No tiene elaboración. eh, en fútbol, en fase de construcción, le faltaba más fuerza, su punto fuerte siempre iba a ser en fase de recuperación, ¿no? Y en fase de recuperación, como lo vimos ante Orense, si le cierra los espacios, no logra producir, ¿no? Y cuando logra producir, eh, el resultado no les acompaña, ¿no? Esto es una solución simple que lo he venido diciendo desde el comienzo. Estos equipos funcionan en recuperación, pues ¿de qué manera podemos eliminar las recuperaciones?
Uno, cediéndole la pelota para obligarlos a jugar en construcción. Dos, a cada vez que se pierde una pelota, destruyamos, no intentemos jugar. Cada vez que intentamos jugar son posibilidades para ellos para que puedan recuperar y gestar justamente su arma principal, que es la recuperación, ¿no? Son soluciones simples, ¿no? Que sobre todo los mediocampistas tendrían que tenerlo para saber. Llega el partido con Independiente del Valle, vemos pues la diferencia, ¿no? Frente a Orense, ¿sí? Perdón, aquí Orense, casi prácticamente vacío, y llega el partido frente a Independiente del Valle, ¿no? Un cambio radical, números excelentes, ¿no? Hay producción, y no olvidemos que Independiente del Valle fue uno de los mejores equipos del torneo. Era un partido de semifinales, no era un partido cualquiera. Y normalmente en estos tipos de partidos los datos tienden a... la calidad del partido tiende a bajar, ¿no? Normalmente. Porque los equipos que no quieren perder, entonces se cierran, no muestran mucho, ¿no? Y de esa manera los datos disminuyen, el nivel del partido también baja, y eso se sabe, ¿no? Es lo que normalmente. Así que los datos que vemos aquí son datos muy buenos, ¿no? Porque lo hizo ante un rival superior. Independiente del Valle era superior en el papel, y eso es digamos lo respetable de Guaraní, ¿no? Que logró hacerle un partido muy bueno a Independiente del Valle, ¿no? Sigamos. El medio campo. Aquí, como lo he dicho, son principalmente una zona de transición. Es utilizada mayormente como una fase para elaborar juego táctico. Por esa razón muchas acciones se quedan ahí. Son todas acciones tácticas, como lo podemos ver, ¿no? Todas acciones tácticas. No hay realmente mayor este, información, saber más que a veces cuando lo vamos a ver con el último partido en semifinales, como vamos a ver cómo Independiente del Valle sí se queda estancado y produce muchas más acciones acá, ¿no? Lo vamos a ver. Cuando no funciona el sistema y te quedas, aparecen muchos datos acá, es porque ahí es donde hay un defecto, ¿no? Y eso lo vamos a ver. No es el caso con este equipo, ¿no? Recuperación en fase en el medio campo, lo hemos dicho, ¿no? Basta con imaginar cuál es la actitud, la intención que hay que tener en el medio campo cuando recuperas una pelota. ¿Qué quieres hacer? Normalmente los equipos quieren construir. Hay otros que estos equipos quieren administrar, ¿no? Quieren mantener la posesión, intentan estirar mucho más la línea, desequilibrarlos mucho más, etcétera. Los adversarios están desequilibrados porque han perdido la pelota, recordemos. Y todo eso normalmente es lo que lleva a estos datos, ¿no? Son los datos que logran generarse. Por eso que esto, digamos, es una de las características que nosotros tenemos que ver, tenemos que medir cuando llevamos un control de los equipos, ver, ¿no? Llevamos los controles de los partidos, vemos en qué partido se ha producido muchas más acciones. Esto es una señal de alerta, ¿no? Saber si está produciendo demasiadas acciones en recuperación del medio campo, ya sabemos que hay un problema, ¿no? ¿Por qué razón? Vemos al rival, etcétera, ¿no? Todos estos controles sirven para justamente mantener el juego controlado, ¿no? Conocernos bien, saber qué es lo que producimos, ¿no? Acá normalmente lo que tendría que haber son estos tipos de acciones, ¿no? Principalmente acciones de lucha, porque hay fricción, el adversario ha perdido la pelota, hemos recuperado, bueno, el adversario viene al contacto, hay faltas, hay intentos, ¿no? De construcción que no se desarrollan. Esto está bien, pero esto no. Acciones tácticas no pueden haber, ¿sí? Ha recuperado y normalmente la recuperación intenta ser ofensivo normalmente. Bueno, estos equipos intentan administrar, ¿no? Pasivamente. Es otro de los defectos. Si uno conoce este sistema de juego, uno ya con los datos hay mucha más información, ¿no? Es fácil de alguna... Cuando tiene información es fácil afrontar eso, ¿no? Universidad de Concepción, el último partido vimos, bueno, que no había esa, esa información, y lamentablemente terminaban siendo víctimas, ¿no? De este sistema, ¿no?
Ante Orense, como vemos, hay poco porque hubo intención de ser ofensivo, estaban perdiendo, miren la disminución. ¿Mm? Estaban perdiendo, tenían que ser ofensivos, no podían, digamos, dedicarse a desarrollar más juego táctico, no tenían que ser más ofensivos. Y no pudieron igual. Este es ante Universidad de Concepción, como digo acá, a pesar de que el rival no dio mucha exigencia, igual siguieron desarrollando acciones tácticas, no había necesidad, pero como vemos, ¿no? Ese, esa costumbre, ¿no? De seguir, respetar al máximo el manual ese de manual táctico, ¿no? Es lo que lleva a esto. Yo he criticado bastante estos sistemas, influencian al jugador a no desarrollarse, lo limitan, sí obedece, hace un trabajo y lo compran los equipos, porque ahora todo el mundo quiere jugadores obedientes, jugadores que hagan un trabajo táctico, que lo conozcan bien, como Peñarol, como lo que está haciendo Uruguay ahora en estos momentos, o Israel, también acabo de ver un poquito el partido en el Mundial. Pero en cuestiones de fútbol hay muy poco para ver, ¿no? Son todos trabajos tácticos y realmente los partidos cada vez son más aburridos, ¿no? Hay menos espectáculo por eso. Ante Independiente del Valle, miren, cómo disminuyen, solo en destrucción encontramos nociones de destrucción, pero el resto fútbol táctico prácticamente no está, ¿sí? Hay una actitud totalmente diferente, lo que aparece en sí son acciones de destrucción, lo cual es lo que buscamos, ¿no? Es lo único que podemos tolerar en esta fase, en esta zona, acciones de fricción, de lucha, que son estas, ¿no? Intentos de construcción. Y no, estos son datos muy buenos, lamentablemente, como digo, perdió el partido. Porque lo perdió, y vamos a dar eso más adelante, lo perdió porque pudimos ya, al haber analizado los 4 partidos de Guaraní, darnos cuenta, confirmar de que jamás tuvieron el control de su juego, ¿no? Esto que pasó ante Independiente del Valle, esto que estamos viendo acá, fue algo que más que todo resultado de lo que se presentó, la situación, la improvisación, el talento de sus jugadores, ¿no? Que lograron lograron crear estos datos, ¿no? Pero no hubo realmente un conocimiento, no sabían exactamente que estaban haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y esto es por falta de control, ¿no? De los datos. Los pases, igual hay el promedio, un promedio de 450 pases por partido, ¿no? Para tener una idea, vemos el segundo partido ante Orense, sobre todo aquí, ¿no? Hay una cantidad importante de pases y es el partido que pierden, ¿no? Aquí también, pero los datos son, como digo, acá habría que verlo, el primer y segundo tiempo para ver la diferencia, ¿no? El primer tiempo son excelentes ante Independiente del Valle, sobre todo aquí, ¿no? Y sobre todo si comparamos estos datos con los de Independiente del Valle, lo vamos a hacer más adelante, ¿no? ¿En qué zona, en qué fase es donde invierten más pases? Normalmente siempre es aquí, ¿no? En recuperación, es la idea, ¿no? Como digo, cuando ves los pases, ahí se detecta automáticamente, ¿no? La intención del equipo. Y lo vamos a ver aquí justamente en fase de construcción, que la mayoría son 140 pases, ¿no? Pero son, como digo, prácticamente 90% utilizados en juego táctico, fútbol inerte, fútbol pasivo, ¿no? Aquí igual, porque tuvo la posesión, ¿no? Tuvo la iniciativa y no pudo, ¿no? No le alcanzó, ¿sí? Son, como le digo, estos cuadros nos sirven para llevar un control, saber cuánto hemos producido por partido y por qué hemos producido más, por qué hemos producido menos. Son datos que nos ayudan a conocernos, a saber, a tener nuestra medición exacta, ¿no? En detalle, primer partido, 100 pases utilizados, 100 pases de los 140 del primer partido, 100 utilizados en fútbol táctico, ¿no? Totalmente táctico, que lógicamente buscaban ser ofensivos, ¿no? Solamente algunos pudieron llegar, la mayoría fue utilizado en fútbol inerte, ¿no? Y la misma característica en casi todos los partidos.
Con excepción, este partido hay datos bastante distorsionados. Acá realmente pudieron hacer todo lo que quisieron, ¿no? Partido ante Universidad de Concepción. Eh, acá ante Orense fue la fase en donde, digamos, la única fase que tuvieron para poder hacer daño, porque Orense les cedió la iniciativa, ¿no? La recuperación se la neutralizó, solamente pudieron intentar a partir de la construcción, por eso es que vemos María de Paz acá, ¿no? Y los datos extraordinarios de las semifinales, ¿no? Con fútbol ofensivo, intento de construcción, pero siempre empiezan a aparecer los pelotazos ya al segundo tiempo, lo que estaban perdiendo, ¿no? Increíblemente. Sí, acá podemos ver exactamente en qué han utilizado todos sus pases, ¿no? Qué tipo de acciones, son siempre acciones sin elaboración, lamentablemente. Ante Newells, en recuperación. Digamos que esto es resultado del marco táctico, les alcanzó para poder lograr resultados, lo hicieron. Son datos bastante normales, pero con esto le alcanzó, ¿no? La situación se presentó, pudieron marcar y después a cerrarse, ¿no? Que es lo que este sistema está hecho para eso. Funciona muy bien. Ante Orense, ¿sí? Acá vemos el defecto. 74 pases en fútbol inerte, fútbol táctico, administración, y muy poco, ¿no? En el resto, ¿no? Son acciones sin tiro al arco acá, solamente acá, y prácticamente el resto inexistente también, ¿no? ¿Sí? Esto fue, digamos, una de las características. ¿Quieres neutralizar a este equipo? ¿Quieres disminuir su potencial? Elimínale las recuperaciones, ¿sí? Ante Universidad de Concepción, datos distorsionados, acá realmente pudo hacer en todos los frentes prácticamente, ¿no? Datos distorsionados, como digo, por la falta de exigencia, ¿no? Del adversario también. Le hizo de todo a partir de todos los frentes, ¿no? Datos ante Independiente del Valle. Estos son los datos, digamos, más importantes que pudo generar, ¿no? Fútbol táctico sí, pero también fútbol de elaboración, ¿no? Fútbol de construcción, que se terminaban en zona ofensiva. Lamentablemente les faltó ser más punzantes y justamente por eso, ¿no? Por no tener esa noción de que estaban haciendo un partido extraordinario, que estaban produciendo datos extraordinarios, ¿no? Lamentablemente. Vamos a verlo más adelante. En el medio campo, lo que decíamos, ¿no? La cantidad impresionante de pases en el medio campo, todos en fútbol táctico, ¿no? La construcción es utilizada para generar recuperaciones, ¿no? Es normal. Estas son las características de estos que producen estos sistemas. En recuperación, nuevamente, ante Newells, nuevamente la misma característica. Los pases invertidos siempre en fútbol táctico, ¿sí? Nunca en fútbol, no, de construcción, siempre en fútbol táctico. Es un defecto. Ante Orense, igual. Acá intentó contragolpear, como vemos, la mayor intención fue en contragolpe, no le permitió Orense, ¿sí? Acá podemos saber en qué se exigió más, en qué se exigió menos. Como vemos, no le alcanzó, ¿no? No pudo. Ante Universidad de Concepción lo atacó también, así que con un fútbol bastante simple pudo, ¿no? pudo imponerse, y realmente, como digo, los datos acá no son muy interesantes para analizar, no nos dicen mucho, no son datos ensuciados, datos corruptos, datos vacíos. Ante Independiente del Valle, como vemos, no hay muchas acciones, lo cual es algo muy bueno, y yo lo que siempre voy a repetirlo es la calidad del adversario. Independiente del Valle era superior, y los datos que tenemos acá son datos muy buenos, ¿no? Porque no se quedó estancado en el medio campo, ¿no? Sino lo trasladó a zona ofensiva, que ya lo hemos visto. Bueno, vamos a hablar ahora del partido de semifinales. Este es el cuadro que yo había preparado para hablar de Independiente del Valle.
El cuarto partido que está aquí es el partido que Independiente del Valle está en color y el adversario en negro. Estos son los datos que produjo ante Guaraní, ¿no? Independiente del Valle produjo en azul menos de 20 acciones y Guaraní produjo prácticamente 40 acciones, ¿no? El doble prácticamente. Aquí vemos la diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Es lo que hemos estado explicando, ¿no? Lo neutralizó completamente, sobre todo el primer tiempo, ¿sí? Estos son los datos totales del partido. Vamos a ver, lo del primer tiempo es mucho más flagrante, ¿no? La diferencia. Lo mismo en recuperación, vemos, la cantidad es el único equipo que lo limitó, que lo neutralizó completamente. Si vemos los otros partidos, siempre se impuso, ¿no? Este es digamos, la fase en la cual hacen mucho más daño los equipos, estos equipos que utilizan este sistema. Bueno, aquí disminuyó, lo neutralizó completamente, ¿no? Esta es la final. Lo mismo en el medio campo, vemos acá la diferencia, ¿no? Guaraní produjo pocas acciones en el medio campo y miren Independiente del Valle, ¿no? Es el único partido en donde Independiente del Valle realmente se quedó estancado en el medio campo, ¿no? Acá lo vemos, ¿sí? En recuperación es prácticamente igual, pero esto es lo que nos llama la atención, ¿no? Un estancamiento que hay, los intentos de construcción no le permitió, no pudo, ¿sí? Eso también en zona defensiva lo obligó a defenderse mucho más. Aquí está, ¿no? Vimos pues que hubo un dominio total realmente de Guaraní, ¿no? Los datos fueron muy buenos. El primer tiempo vamos a entrar en detalle solamente para mostrar la diferencia, ¿no? Esto fue lo que produjo Guaraní el primer tiempo. Ya el segundo tiempo lo empezó a perder, ¿no? Ya los datos cambian. Aquí vemos la diferencia, ¿no? No había habido ningún equipo que le había hecho esto a Independiente del Valle, ¿no? Esta es zona ofensiva, vemos pues que no produjo prácticamente nada, ¿no? Poco, y vemos la diferencia con Guaraní, ¿no? Los datos fueron buenísimos, buenísimos, ¿no? Y nos llamaba la atención esto, sobre todo, ¿no? El estancamiento que había aquí. No podía salir y Guaraní lo atacaba, lo dominó, lamentablemente no pudo marcar el gol, ¿no? De estos datos le hablaba, ¿no? Acá vamos en detalle, vemos qué tipo de acciones Guaraní y vemos la diferencia con Independiente del Valle totalmente, prácticamente vacío, ¿no? ¿Sí? Las diferencias son notorias, de esto ya hablamos en el resumen que hicimos de Independiente del Valle. Fue este partido, fueron estos datos los que nos interesaron, lo que nos animó a interesarnos en el trabajo de Guaraní, ¿no? Pensábamos que en los primeros partidos frente a Newell's, Orense, había también podido hacer lo mismo y nos topamos con esa sorpresa, ¿no? De que no volvió a aparecer este juego que produjo ante Independiente del Valle en la semifinal, ¿no? Lo mismo en fútbol de construcción, como vemos la diferencia, ¿sí? Guaraní puede producir, Independiente del Valle prácticamente inexistente, ¿no? Lo máximo que pudo hacer es fútbol inerte, fútbol táctico, ¿sí? Que no es pues nada ofensivo, no pudo hacer realmente nada, ¿no? Este es el primer tiempo, vemos hay producción en la recuperación, zona ofensiva, vemos hay una producción importante y vemos a Independiente del Valle que es prácticamente vacío, ¿no? Prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? Esto fue la diferencia que hizo Guaraní en semifinales. Y ningún equipo en el torneo, ni siquiera Peñarol, pudo poner en aprietos a Independiente del Valle como lo hizo Guaraní, ¿no? Lamentablemente terminó perdiendo el partido, ¿no? Por una jugada, por un error realmente, ¿no? El defensor, lamentablemente. Una pena. El mediocampo, igual se estanca Independiente del Valle, como vemos, y Guaraní minimiza su juego en el mediocampo, ¿no? Estancado, y Guaraní pasaba por esa zona, ¿no? El mediocampo igual, datos totalmente aceptables, datos de lucha, no hay datos de fútbol táctico, mientras que Independiente del Valle sí tenía la obligación incluso de estar defendiéndose, ¿no? Todas estas son acciones defensivas, fases defensivas. Entonces eso es lo que como dije, nos animó a interesarnos en el trabajo de Guaraní, ¿no? Acá lo vemos en los pases, la producción es totalmente diferente, ¿no? Vemos acá esta zona sobre todo en verde,
que es fase de recuperación, vemos la cantidad de pases invertidos en juego ofensivo y aquí totalmente neutralizado, ¿no? Y esto que nos parece 65 pases, que es bastante, vamos a verlo en dónde está, en fútbol táctico. Fútbol táctico. Y pelotazos para salir, porque no podían producir. Eso es todo. ¿Sí? Mientras que el punto fuerte de Guaraní fue en fase de recuperación, ¿no? Vemos que en fase de construcción no hay muchos pases, hay, pero no hay muchos, pero hay esta exageración aquí, lo cual demuestra que no pudieron realmente desarrollarlo, ¿no? La intención es utilizar estos pases para crear fútbol ofensivo aquí, vemos que no hay, ¿no? Solamente hay pelotazos o situaciones, pero no más. Acá está el fútbol, los pases en fase de recuperación. Vemos pues que hay una producción en pases e intentos de construcción, ¿no? Lo atacó, tuvo controlado el partido y esto es Independiente del Valle. En fase de recuperación, nada. No pudo producir nada, lamentablemente, ¿no? Acá hay una sola situación que es incluso en fase de contragolpe, que es un pelotazo, una situación. Eso es todo. ¿Sí? La diferencia es notoria, ¿no? Notoria, total. Medio campo, estancado, vemos las diferencias. Sí, esto fue lo que, digamos, la mejor performance que tuvo Guaraní en todo el torneo, ¿no? Lamentablemente lo terminó perdiendo. Medio campo, fase de recuperación. Independiente del Valle, fase de recuperación. ¿Sí? Se defendió, no pudo desarrollar su juego. Bueno, vamos a terminar con esto. Como lo he dicho a lo largo de este resumen, el hecho de no tener un control de su juego, de estos datos, ¿no? De saber que estaban produciendo datos muy buenos, creo que fue justamente lo que les faltó para poder sentirse en más confianza y poder concretar, ¿no? Poder creerse un poco más para poder arriesgar un poquito más, ¿no? Y poder imponerse realmente a Independiente del Valle, ¿no? Pero como no había ese conocimiento, lamentablemente es como no saber realmente lo que está pasando, ¿no? Dependes de lo que haga el adversario, depende, no sé, de otros factores, ¿no? Pero no depende de ti mismo, no hay confianza, no hubo esa confianza necesaria que fue lo que le faltó para poder eh, continuar, ¿no? Para mantenerse firme, ¿no? Y lo termina confirmando sobre todo cuando iba perdiendo, ¿no? Vemos que empezó a recurrir a un fútbol bastante primitivo, algo que era justamente lo que no tenía que hacerse, que ya se sabe esto gracias a los datos, ¿no? Cuando ya vas perdiendo no puedes, ¿no? Exponerte de la manera como te exponías, porque el sistema está rodado para eso justamente, ¿no? Es un sistema hecho para meterle el gol y después simplemente dejar que el adversario venga, esté obligado a tener que atacarte, ¿no? El sistema está rodado para eso y justamente a pesar que sabía eso, intentó salir hacia adelante, exponiéndose más, haciendo un esfuerzo físico, eh, eh, desgastándose, y ya se sabía que eso no iba a dar, no iba a dar, no había elaboración, la única manera, porque el sistema no les permitía hacer eso, y la única manera que podían lograr romper eso era de forma individual, y para eso tenían que esforzarse mucho más físicamente, ¿no? Lo vamos a ir viendo todo el segundo tiempo cómo se esfuerzan, pero todo eso, como lo he dicho, ya se sabe que no era la forma de jugar, ¿no? Sino que tenía que haber insistido mucho más en lo que había mostrado, ¿no? En el talento, en la rapidez de sus jugadores, en esa agresividad que había mostrado el primer tiempo para subir las líneas, presionar la salida, mantener el mismo juego, pero no lo hizo, ¿no? Son dos de las pistas que nos hacen ver que realmente, lamentablemente, no tenía ese control de su juego, ¿no? Y después terminamos confirmándolo cuando eh, empezamos a analizar los tres partidos de la fase de grupos, ¿no? Jamás volvió a mostrar este juego extraordinario que mostró ante el Valle, ¿no? Así que eso sería todo. Vamos a ver si ahora empezamos a analizar el trabajo de Universidad de Concepción. Muchas gracias.